Y si Sí, vos le querés hablar así a una persona, vos le estás tratando de incompleto, ¿verdad? sí. Pero también le estás echando la culpa a la familia, a los progenitores. Mm, Por eso le digo, es como un motivo de vergüenza, mm, ¿verdad? Entonces quiero que fíjense ustedes, acá todos, la gran mayoría son profesionales. mm. Si hablamos de que el 10% de la población paraguaya o el 11,5% tiene una discapacidad, yo les quiero plantear una cosa. ¿Esto es normal o no es normal dentro de la estadística? Ojo, voy a hablar de la estadística. Lástima que no tengo aquí una profesora de matemáticas o una licenciada en matemáticas. ¿Desde qué porcentaje de que algo se dé en una sociedad se considera que es normal? Aquí, Hoy vamos aquí. a cuestionar a qué se le llama normalidad. Miren, Sí, pueden buscar un rato, yo les voy a agradecer. A mí me gustan esos alumnos que pelea, que te discute, que participa. Porque miren, si más del 10% de la población paraguaya tiene una discapacidad, es normal ya. Llega a la cuota de normalidad. Va a ya, ya solamente la así, de acuerdo a la población, la cantidad de población se puede hacer, ¿verdad? Si podemos es decir normal de o es que, anormal. claro, porque Porque ¿cuánto miren estamos de la población? ¿Cuánto? ¿Siete cuánto, millones? y Mm, no llegamos a 7, nos mm. quedamos pasando los 6,5 millones. 6,5 millones, 10%. Entonces, miren, 650,000 250 como como mínimo, mínimo. Pasamos ya los 7 millones, profe. no No pasamos los 7 pasamos los millones. 7 millones. Fíjate vos, mi ¿Será? reina. Pepe, ¿y cómo no llega la gente? No, No, que yo me... miren, Miren, miren un poco, miren un poco, busquen en el busquen en el INE, Instituto Instituto Nacional de Nacional de Estadística, Estadística y ahí van a y ahí encontrar. van a encontrar. Porque yo tengo El una INE. hijita de 5 años que ya tiene más de 7 millones en su número de cédula. No, pero No, no, eso pero eso no no garantiza ser allí. garantiza ser allí. Ah, Por eso, está bien. Por porque eso, mira porque que mira que tenemos otra vez gente que ya falleció, Sí, tenemos secciones de números que no se usaron. Les voy a pasar al WhatsApp el lugar del INE. Y miren, no somos, porque eso fue un problema. Todo el mundo decía, pero sabe que se encontró que mucha gente está en el extranjero, se fue a trabajar. sí, así Entonces, mismo. fíjense, personas que tienen discapacidad, según el INE, van a encontrar ahí los datos. Impresionantes, ¿verdad? Tenemos una plataforma exclusiva que yo quiero que ustedes abran, que les va a servir muchísimo para que vean, porque esto es un taller. El Atlas de la Discapacidad en Paraguay. Quiero que miren eso. Estadísticas de discapacidad en el Paraguay. Y ahí van a encontrar cosas, pero fantástica. El Atlas te dice la población, la educación, el trabajo, la normativa, que son las leyes que hoy estamos terminando, ¿verdad? Miren, uno de los títulos dice la discapacidad más frecuente es para ver, ¿verdad? ¿Cuál es la discapacidad más fuerte? La visual.
Miren, después le voy a pasar, hay un material nuevito que hace una semana se sacó Fundación Visión. Para las personas con eh, baja vista o personas que han perdido total o parcialmente la vista. Esa es la discapacidad más que se presenta más en el país. ¿Encontraron el Atlas de la Discapacidad? No, yo no puedo buscar, profe. Bueno, pero después, con mucho Después gusto, sí te voy a digo si buscar. necesitas. Voy a buscar, profesor. Porque yo soy muy curiosa. Hasta hoy en día sigo Está siendo muy muy bien. curiosa. Y a mí me gustan los alumnos curiosos porque sabes que, María Selva, Quiero siempre le que... digo que si me creen así todo nomás sin verificar, un día le voy a mentir bien grande. Y entonces ahí van a aprender. Yo quiero saber las cosas. Siempre Bueno, está averiguo. ahí. Miren, y tenemos no recuerdo que alguien se haya presentado y nos comentó que sea psicólogo, psicóloga. Tenemos el CIE 10, que es para los psicólogos, pero también los pedagogos, docentes, tenemos que usar para el diagnóstico. El DSM-5 para psiquiatría y demás. Van a encontrar que este atlas de la discapacidad les va a dar datos. Porque si a veces hacemos nosotros un proyecto o algo así, vamos a encontrar que nosotros tenemos que fundamentar lo que estamos haciendo. Sí. Nuestras autoridades no nos van a dejar hacer de balde las cosas. Ellos tienen que saber. Entonces, miren, y les voy a pasar otra cosa que a mí me preocupa tal vez más. Miren, si a estos 650.000, 700.000 personas que tienen discapacidad, le sumamos, búsquenme poco Lili, la gente que esté allí, estudios del MEC, pero dícenlo, niños, adolescentes y jóvenes que han abandonado o están fuera del sistema educativo. Ahí le estoy pasando los 3 libros en el grupo de WhatsApp también, para que quede registro. Qué bueno, gracias, profesor. Bueno, si es que, por ejemplo, ustedes me suman, el MEC dice tenemos 500.000 niños, jóvenes y adolescentes que no están en el sistema educativo. 500.000. 500, el MEC dice 500, ¿sabes qué, Selva? Si el MEC dice 500, yo creo que mínimo son 750. Así mismo es. Porque yo estoy acostumbrado a desconfiar de las cifras del MEC. Sí, Ellos porque ellos quieren siempre presentar cubren. todo muy lindo. Entonces, Así. miren, sumen un poco 750 con 650. ¿Cuántas personas tenemos? 1.400.000. 1.400.000. Miren, 1.400.000 personas son los que requieren educación inclusiva. Porque Así algunos mismo. son extraedad, algunos son niños no escolarizados, otros son niños en situación de calle, como Selva nos contó, y otros con alguna discapacidad. Así mismo es. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan? Dijimos, solamente Sí, María, pasé en el WhatsApp, mi reina. ¿Recibiste bien? A mí me gusta pasar en el WhatsApp, poner en la plataforma, yo les quiero facilitar la vida. Mirta, yo pasé en el grupo o no pasé. Miren que pudo haber. Perdonen. ¿Saben qué? Me autoenvié otra vez. Qué loco estoy. Así no, profe. Y sí, ya les digo.
Gracias, juicio y te voy. Todavía no empezó las clases. Les voy a pasar. No, ustedes me tienen que decir, gente, por No, favor. si Ya yo les miro, expliqué le voy bien mi a avisar a los situación. profes. Sí. ¿Eh? Yo les voy a avisar si es que no encuentro yo. Avísamelo. Si me no, profesor, no recibiere, dice. Pues, voy ya. A Ustedes que tienen se... que decir. Ahora sí está llegando en el grupo de WhatsApp. Esa, sí. Por eso le digo, ahí le paso lo del INE y les voy a pasar lo del Atlas de la Discapacidad. Porque Qué van a bueno. ver, por eso yo no les pido a ustedes de memoria nada. Porque ustedes tienen que saber usar nomás el documento y los materiales que tienen. ¿Me entienden? Sí. Ahí recibieron todo, Yo no yo. sé si, profesor Leopoldo, ¿Sí? yo no sé si a mí me va a servir esos materiales que estuve utilizando para el concurso. Hay muchísimas informaciones acerca de lo que usted menciona también. He encontrado en eso. Sí, te sirve Sí, porque sabes que nosotros estamos solamente usando legislación de Paraguay. sí, así Lo mismo. único que yo te di de México para ver lo que era antes, Pero es ¿verdad? hermosísimo, esa parte estuve Eh, leyendo. Sí. sí, pero por eso les digo, porque ustedes tienen que saber de dónde vino la idea, Mm, así, ¿entienden? Ustedes sí. son profesionales. Entonces, miren, vuelvo a decirle, este documento de trato adecuado nos deja entrever que la educación inclusiva la necesitan casi 1,5 millones de paraguayos. Entonces Eh, pregunto, ¿es es, importante o no? es Miren, casi 1,5 millones son los niños que están ahora en el sistema. Es importantísimo, profesor Leopoldo, primeramente no los que tienen discapacidad, también los que son personas que consideramos normales, también necesitan un trato especial porque vienen con muchos problemas los chicos en la clase y ellos Sí, ahí demuestran su necesidad de atención. Eso es lo sí. que yo siempre me doy cuenta, profesor, con mis Pero años de ese experiencia. es muy bien, María Selva. Eh, ese es un documento aparte. Me Mm. dan unos minutos y le voy a compartir porque pensé que ustedes no me iban eh, a solicitar. Se llama ese documento que vos decís para las peores personas que teóricamente son Normal. normales. Ya, yo no quiero usar esta palabra anormal, le digo lo No, bien. no es bueno, no, por favor. No quiero, me parece muy discriminativo. Se llama Manual del Buen Trato. Por eso en Mm, un momento yo les pongo ahí a ustedes a hablar de la psicología positiva, que es la forma en que todos nosotros tenemos que manejarnos con los alumnos. así es. Nosotros, antes era normal, por ejemplo, a mí en la escuela me decían Dumbo, Nambilo, gordo, presa, va, de todo. Lo común Mm. era que la gente te haga bullying, ¿verdad? Pero Profe, ¿sabe ahora usted? usar esas palabras, Ah, sabemos que no está bien. ¿sabe cómo me decían a mi profesor? ¿Cómo te Cuando yo decía? jugaba vóley, básquetbol, virome, Mm, porque ese po Virón. y pucu, virome me decían. Lo que yo Se me sabía sucedió. es que alumbrado eléctrico es lo que se le decía a los boibucos. ¿Entendés? En mi Porque, época nosotros sí, éramos así. No, yo siempre era gordito. Y por eso cuando jugaba fútbol tenía otro compañero que era grande también. Y nosotros no queríamos sí. correr. Entonces siempre éramos defensa. Mm. A la hora de cancha, la hora de lado, no, tú sí tiro y voy ese. Ah, Entonces pues, nadie se quería meter con nosotros. Porque nosotros así, éramos bravos. Tanto así te es. Sánchez pudo ir tan de y güey, Acá ¿entiendes? la Bulima voy a caer, Maite. No, el bullying era normal en mi época.
Nunca, en mi época no había, tu profesora lo te hacía bullying. De Así es. tablón, ah, bueno, entonces fíjense, hay hasta este manual que también es desconocido, gente. Vean un poco ese manual del buen trato. Ya les mandé al grupo de WhatsApp. Qué cosa. Miren un poco. Manual de la promoción del buen trato. Es un documento del MEC. Y esto se estudia, esto se tiene que hacer para el para el concurso. Porque miren, una guía para los formadores. Y es un manual donde está todo el Ministerio de Educación. Es un complemento a esto que yo le doy. Y todo van a entrar ustedes con el marco normativo, con las leyes siempre. Sí. Y después de la Constitución ya están los derechos del niño. Y el buen trato. Miren, una pregunta que dice, ¿cuál es la contribución y a quiénes va dirigido el manual del buen trato en el ámbito escolar? Principios en los que se fundamenta el buen trato. El rol del docente como promotor del buen trato. Promoviendo una cultura del buen trato. Acciones pedagógicas para la promoción cultural del buen trato. Varias características. Y esto es de Paraguay. Pero ¿saben qué es lo que a mí Yo quiero ser crítico, no crítico. Estos documentos que son muy importantes, yo no sé si se cajonea o hay una angurria que no quiere que se compartan, pero esto todos tenemos que manejar. Porque imaginen que nosotros queriendo hacer el bien, no promovemos el buen trato y ahora ya se nos va a acusar de cómplice de bullying. Así es. ¿Me entienden? Así mismo es. Porque una mamá, un papá profesional o un padre que netamente esté informado nomás de los derechos de sus hijos, nos va a hacer puré si nos hace una denuncia diciendo que nosotros permitimos el maltrato a sus hijos. Entonces, fíjense que es la importancia de conocer. Yo por eso, porque acostumbro dar todos los documentos, jamás le voy a pedir memoria. Pero ustedes tienen que saber qué documento tienen y en el momento que necesitan, usan. Leer, comprender es Sí. y aplicar lo que uno está leyendo. Imagínense, el buen trato es tan importante para el MEC, que es la Secretaría de Estado de Educación, que sacó toda una legislación y todo un manual. Pero miren, ahora tuvimos o estamos teniendo nosotros jornadas de preclase. El lunes arrancan las clases y nadie nos dio estos documentos. Pregunto, para saber, porque a veces me dice el profesor de oro en Boyoyoipá con los documentos. ¿Ustedes ya conocían estas dos publicaciones de Paraguay con respecto al trato y al nombre? Hoy, 20 de febrero del 2025, me estoy enterando. A las 19:46, profesor. Y el resto de la gente me puede levantar. Me levantan la mano los que ya conocían estos documentos. Liliana conocía los documentos. El resto, Mirta me dice que no. Los muchachos, como siempre, callados. ¿Por qué los hombres siempre están callados? ¿Tienen miedo de hablar? No sé. Pero siempre los grupos suelen ser así. Entonces, miren, atiendan. Gloria Zárate me dice que no conocía. Entonces, bueno, por eso estamos en la capacitación, para que vean que es un espacio de crecimiento personal y profesional. Sí, Lili. ¿Te puedo comentar por qué conozco el libro? Contame.
conozco porque tuve un caso de acoso en mi grado. Entonces tuve que activar el protocolo. Por eso me llené de esos materiales. Esa fue mi experiencia para conocer esos libros. ¿Verdad, Liliana, que nos da gusto así? Aprender en medio del dolor y la rabia nos da gusto. Realmente fue un año muy difícil para mí, profesor. Esa experiencia no deseo a nadie. Sí. Por eso, miren, cuestiones de hábitos. Les voy a poner un ejemplo. Siempre ustedes van a ser mi hija, mi reina. Punto. Hasta ahí. ¿Verdad? Porque, ¿Y nosotros o si cómo le no, podemos ya se decir, puede profesor? malentender. ¿Qué? Profesor. ¿Y Profesora. nosotras cómo le podemos decir? Profesor. Es el mejor Profesor, título no. que me dio la vida. Sí, señor. Después de ser padre, soy profesor. Porque No, miren, tenemos que nosotros tener un buen trato. eso sí. Entonces, miren, como Sí. les dije, yo no les quiero encimar, pero hay leyes específicas, documentos específicos desde el Estado. Entonces, volviendo al otro de trato, habla luego que dice que en Azapá, por ejemplo, el 20% de la gente tiene discapacidad. Es el departamento donde hay más discapacidad. ¿Quiénes son de la zona de Caazapa? ¿Hay alguien con nosotros de hacia la zona Guairá, Caazapa? Pero miren, ahí tenemos nosotros decir, les voy a poner solamente un ejemplo porque no me quiero detener en eso, gente. Dice, la forma correcta, les dije que la mayor discapacidad en Paraguay es la discapacidad visual. Entonces dice, persona con discapacidad según la Convención de las Personas con Discapacidad del 2006. Ejemplo, persona con discapacidad física, de una persona con discapacidad visual o una persona con discapacidad psicosocial. También puede decirse persona ciega, persona de baja visión, persona sorda. Lo importante es anteponer el término persona. Lo que no podemos decir es ciego, mongólico, paralítico, sordomudo, retardado, inválido, minusválido, teletón, excepcional, especial, deficiente, débil mental, discapacitado físico, discapacitado intelectual, raritos, no invite, etc. Miren, por una publicación, nosotros tenemos que usar el lenguaje correcto. ¿Por qué les doy esto ahora? Porque este documento nos va a ayudar a llenar los formularios. Porque en la ley tenemos el mandato. En la resolución tenemos las indicaciones y yo hoy les pasé el instructivo. Porque los documentos que nosotros llenamos tienen validez legal. Y atiéndanme bien, artículo 73. Lo que la Constitución dice que se debe enseñar es lo que el MEC lleva al plan de estudio. El plan de estudio pasa por una adecuación nacional, departamental, por eso es flexible y llega al aula. O sea, nosotros somos actores políticos de la política educativa que llevamos la Constitución al aula. Nunca se olviden. Nuestra tarea es tan importante que está marcada por la Constitución. Y ahí, entonces, los documentos que hagamos de un niño
están protegidos por los derechos del niño. Por eso les voy a decir una cosa. Nunca en su vida me vayan a pedir un planeamiento específico hecho para un niño. No pueden pasar en grupo de WhatsApp, no pueden dar para fotocopiar, porque la identidad del niño está protegida por los derechos del niño y la Constitución. Y ustedes no pueden exponer a un niño. ¿Me entienden para esa parte? Porque yo veo así que en los grupos de WhatsApp alguien tiene una planificación de autismo para pasarme. Como si fuera que copiar y pegar es la solución. Eso no podemos hacer. Eso es ilegal. Entonces, ¿cómo soluciono el tema? Les doy estas. Primero, para usar el lenguaje correcto. Y luego le doy el instructivo de cómo llenarlo. ¿Qué les parece? Seguimos una secuencia lógica. Ahora me van a decir ustedes, profesor, yo estudié para maestro. Yo soy maestro, estudié 3 años. Yo soy licenciado, estudié 5 años. Yo hice mi especialidad, todo. Pero yo no soy psicólogo. Bueno, miren una cosa. Que teníamos que haber estudiado en evaluación. Nosotros tenemos que usar la observación y la observación con criterios para poder describir la conducta del niño, para poder tratar de explicar. Porque nosotros tenemos que actuar de oficio. No tenemos que tener resultados, nada. La ley les dice a ustedes que de entrada tienen que observar, registrar lo que observan. Por eso es lo importante de sus observaciones de clase. Describir, se entrevistan con la familia, artículos 4 y 5. Si no viene es problema de la familia, se le puede denunciar por negligencia y se deriva un profesional. Y ahí, estimada gente del taller, tenemos un problema. Yo les conté, yo estoy militando, me gusta trabajar por los derechos del niño acá en el Hospital Pediátrico de Acostaño, en el Comité de Docencia y Ética de Investigación. El problema es que por este aumento del 10-11%, algunos dicen es normal. Y otros doctores ya se basan en los derechos del niño y no te dan diagnóstico. Y el fundamento, les voy a decir yo así sin filtro, que los maestros somos tan tabú que no entendemos un diagnóstico. Y segundo, de que si nos dan un diagnóstico, nosotros le marcamos al niño. Le cosificamos, se dice en psicología. Entonces, nuestra herramienta es la observación. Yo tengo que describir, y fíjense, no poner adjetivos, calificativos, ni buenos ni malos, en un lenguaje neutro, para poder. Las maestras de inicial manejan esto a la perfección. Yo no puedo decir, es un niño muy desatento, es un niño que no se queda quieto, interrumpe la clase. No, yo tengo que expresarme en positivo, ver la psicología positiva. Es un niño con mucha energía, a veces en clases no sigue las órdenes dadas. ¿Me entiendes? Porque ese primer ejemplo que yo le di, ese ya es considerado maltrato al niño. Tiene que ser. Me están comprendiendo porque esto es muy delicado. Háganme un poco una retroalimentación. Entender por para lo que es el lenguaje adecuado
para el llenado y completado de nuestras planillas. A ver, ¿qué me dicen, gente? No se te oye, mi otro profesor acuerda. Pero Checo jamás no hay. Checo por lo menos bobaje se hace. Pero me están Sí, profe, sí, profe. Solo que me cuesta abrir mi micrófono porque estamos en marcha. Sí, Tranquilo, profe, pero atenta, es importante atenta. saber que hay vida inteligente al otro lado, pues. Seguimos respirando, profe, vivir y Está bien. copiando. Pero entienden ustedes que si ustedes me llenan con palabras no adecuadas, no adscriptas a la psicología positiva, ustedes están poniendo la soga en el cuello. Sí. Porque a usted le van a pasar a la directora. La directora de Indereje te va a mandar al paredón. Porque vos escribiste la prueba en tu contra. Tu directora no revisó los documentos, le mandó a la supervisora le va a mandar al paredón a las 2. Y recuerden que el ajuste razonable o metodológico se llenan documentos, los dos. Y nosotros vamos a proporcionar una prueba en nuestra contra si es que nosotros no hacemos bien el documento. No me preocupa porque yo ahora voy a pasar con el llenado de documentos y ustedes me van a entender. Porque yo sé que ahí lo que se quieren llegar. Pero por eso me van a entender ustedes que yo necesito que ustedes entiendan y tengan este documento en su mente. Porque a la hora de llenar, ustedes, o si no, no van a poder llenarlo correctamente. Voy a pasar a abrir el documento que yo les mostré, que es el de adecuado, dificultades específicas, manual. Ay, perdón. No, perdonen, tengo que entrar acá en el WhatsApp. Yo les pasé instructivo de ajuste razonable. En base a la ley, pudieron entrar. Este documento usamos acá en San Lorenzo, por eso dice fecha de San Lorenzo. Y a propósito les dejé las firmas para que vean que estos documentos están regulados y aprobados por ley y por resolución. ¿Me entienden? Después le voy a pasar, ya les dije, a Word, para que ustedes tengan en blanco y puedan llenar. Fíjense, como en un documento legal, empieza siempre con la ubicación del lugar. Empieza con fecha. ¿Sí? Y empieza porque es un informe y un pedido que nosotros estamos haciendo. ¿A quién le hacemos? Miren de que aquí hay una cosa. Riera sacó una resolución de orden. Nosotros tenemos que enviar a nuestra coordinadora o directora. Y la directora o coordinadora tiene que enviar al supervisor de apoyo técnico pedagógico. No es al administrativo. Vieron que su escuela, yo no sé la realidad. No sé si tienen psicólogo, no sé si tienen profesor guía, yo no sé si tienen asistente pedagógico, si tienen coordinador. Pero cuando el documento
se envía en nombre de la institución. Ustedes me van a decir, profesor, mi trabajo no es, ¿por qué tiene que firmar también la directora? Porque ella tiene que ser responsable. Porque lo que estamos haciendo es un acto legal. Y si ustedes tienen psicóloga, y la psicóloga tiene que firmar también. Y si ustedes tienen coordinadora de nivel de ciclo, también tiene que firmar. Porque es la única forma que al paraguayo le obligas a atender el trabajo. O si no, yo uso mucho el guaraní, oñemolomo de Ewi, oñemolentejún de Ewi. La única forma que vos al paraguayo le comprometes es cuando le decís firmame acá. Y este documento es tan importante como un pagaré. ¿Por qué? Porque ustedes están elevando un informe y miren, nadie puede tocar el currículum. Nadie. Tenemos que tener un permiso del Estado. Y aquí nosotros estamos haciendo eso para esto. Entonces, miren, la primera hoja, ¿qué les parece? Tienen todos los datos, miren. Si el alumno ya tuvo una adecuación, el nombre, ¿verdad? El nombre completo del alumno, el grado, el dictamen, la institución. Una cosita nomás que a mí después ya me di cuenta es que el estudiante tiene que ir con número de cédula, así como figura en el RUE. Pero ahí tienen el modelo. Esto es lo que ustedes quieren saber hacer. Entonces, mucho vamos a trabajar con este material. Si fuera en clase presencial, yo ya les llevaba a cada uno fotocopiado porque es cuape y purutas día y noche. Entonces les sugiero que imprima. ¿Quién te que era la que tenía su sugar daddy? Que Alba Pico era la que le pagaba todos sus fotocopias. ¿Vos era Alba? La que tenía dos impresoras en su clase. Que su marido pagaba todo. No, no pagaba todo, profe, pero dejé todas mis cosas ya en mi escuela. Y viste, tu pobre marido gasta una millonada para mantenerte. Vos le salís más caro que una modelo, Alba. Más vale. ¿Vieron? Entienden. Parto de este documento porque las clases empiezan el lunes. Estoy adelantando un poquito algunas cosas porque yo sé que la ansiedad pende ya agarrar página. Entonces, ahí en el último aclaramos si el niño ya tuvo un dictamen o vino de una escuela especial o lo que sea. ¿Verdad? Entonces, tiene un dictamen o tiene un diagnóstico expedido por quién o no. Entonces, en esta firma, aunque sea una persona, yo prefiero siempre que sea el director el que firme. Pero también se supone que es responsabilidad de la maestra y también es responsabilidad si hay de los coordinadores, el equipo técnico, etcétera. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad institucional. Artículo 54, los derechos del niño son prevalentes. Entonces, miren, la hoja segunda, si pueden poner, tiene algunos indicadores. Esto es un formulario que teóricamente se diseñó para que nos ayude. Y es un documento individual de ajustes razonables. Ahí se pone el grado o curso, el énfasis, la fecha, si hay un
antecedente o no, el estudiante con número de cédula, el dictamen, si existe un profesional experto que nos dio el dictamen, ¿verdad? Y si podemos resumir, gracias a Alvita, el informe pedagógico, las fortalezas, miren, se empieza con psicología positiva, las fortalezas o no de ese niño. Miren cómo se llena. Quiero que si tienen alguna pregunta, algo, por favor me la hagan ahora. ¿Alguien tiene experiencia previa de haber trabajado con este material? Miren, me acuerdo de Cecilia. Ella trabaja a nivel universitario. Cecilia también tiene que hacer esto. Saben que no hay un formulario diferenciado para universidades. Sigue esta misma línea. Pero solo que la universidad no pide ajuste. Informa nomás. Estoy escuchando atentamente, profesor. Bueno, entonces vos me dijiste, mi reina, ¿cómo incorporás? Y esto tenés que asegurarte de tener, pero recordá que vos en la universidad tenés autonomía, ¿verdad? Y en todo caso, envías halcones, o en todo caso la ANEA te va a preguntar. Y vos tenés que presentar los documentos para la autoevaluación. Así es, profesora, tal cual, así es. Pero documento, como es un campo muy delicado, estaba pensando, ¿será que nosotros tenemos que hacer ajustes a este material? Pero ya que me dice que es el único, no necesita realizarse ninguna adecuación al material. No existe. Atendeme bien. ¿Por qué aclaro tu caso? En el sistema educativo de 0 a 3 años, lo que llamamos maternal, está regido por la ley. Educación inicial está regido por la ley. Educación escolar básica está regida por la ley. Educación de bachillerato científico tecnológico, técnico, formación profesional está regido por la ley. Y el Ministerio de Educación es el regente. Pero la universidad tiene autonomía. Ella dicta sus propias reglas. Pero, atendeme, Cecilia, por el buen funcionamiento, si vos vas a recibir un alumno en primero, tenés que recibir toda su información. Y te va a llegar nivel inicial, no tiene ajustes, Leila. Pero sí, ¿en qué digo? El ministerio rige en el contenido. Vos en inicial no podés salirte del contenido del MEC. En ningún grado, desde maternal hasta el tercero de la media, nosotros nos regimos por la ley. Por lo que dice el artículo 73 en cuanto al contenido. Ahora, en la universidad, Cecilia recibe esto. Pero miren, no hay tampoco algo aprobado específico por el CONES y por la ANEAES. Entonces, se sigue usando este formato. Cecilia tiene un poquito de libertad, pero no tiene la libertad de no hacer la documentación necesaria. Exactamente, profesor, porque la ley me exige a mí matricular a ese estudiante. O sea que por más que yo tenga autonomía y diga, no, yo quiero profesionales extraordinariamente excelentes, todos con el mismo perfil de egreso, yo igualmente no le puedo negar la matrícula a nadie por la ley de inclusión. Claro. Y también estoy sometida a la ley 4995, que habla de la educación para todos, especialmente de la ley de las minorías vulnerables. Exactamente, Cecilia, ¿me entendés? Pero
atender, aquí aplicamos la lógica. Si no te dio la ANEAES o el CONES una sugerencia, lo del grupo anterior, o sea, educación escolar básica y media, que dice la ley que es propedéutica, o sea, que prepara para la universidad, es la que se tiene que aplicar. Entonces, seguimos usando. ¿Entienden? Ojo, cuando yo hablo, miren, nosotros hasta la educación médica, a la educación media, perdón, estamos regidos por la ley. Y el ministerio hace lo que quiere. En educación superior tienen un poco más de libertad, pero tampoco pueden trabajar fuera de la ley. Quiero que me entiendan eso. El responsable de todo el sistema educativo sigue siendo el MEC. Solo que la universidad tiene autonomía. Nosotros, de media para abajo, formación profesional, no tenemos ningún tipo de autonomía. Eso estoy segurísimo. Por eso les digo, me acordé que la compañera Cecilia la vez pasada nos ponía en conocimiento. Entonces, ella le tiene que recibir. Entonces, miren, hacemos una breve historia familiar seguido de esto. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo vive el niño, el joven, el adolescente, si hay gente que le apoya en su casa. Tenemos que saber hasta la condición socioeconómica, porque aquí empiezan problemas. Por ejemplo, Nidia me dijo recién que ella está estudiando su licenciatura en Ciencias de la Educación. Supónganse que Nidia tenga un alumno autista. ¿Por qué le menciono esta discapacidad? Porque el 18, mucha gente en muchos grupos de inclusiva erró y pusieron el día del Asperger. Y hablaron de la inclusión. No, ahora ya no es más Asperger. Ahora es autista tipo 1. Y tenemos que usar el CIE 11 y el DCM5. Entonces, ¿qué sucede? Nidia tiene un autista clase 2 o dentro del espectro, asomándose a 2 o tal vez del 3, que es un autista totalmente no verbal. Y atiéndanme bien, empieza un problema. La ley dice que tenemos que hacer lo mejor por el bien del niño. Nidia tiene que ver su cantidad de matrícula, porque así como dice Cecilia, no le puede negar la inscripción. Después hay otra cosa que yo no sé de dónde sacaron. No existe cupo. Algunos dicen, no, yo tengo que tener hasta 5 nomás inclusivo. Mentira. La ley no dice eso. Lean profesor, la ley. tengo entendido, permiso profesor, Sí, tengo señora. entendido que en Brasil hay una resolución estadual en Amazonas y zonas ahí próximas a Ciudad del Este de Paraná, que decía que hasta 5 podían tener 5 alumnos por profesor. Entonces, Sí, por eso Ceci. es que tal vez... Ceci, pero nuestra ley, mi reina, no dice eso. No, entiendo, por supuesto. Eso Nuestra es ley lo que yo quiero lo que nuestra combatir. ley nos dice, Porque, claro, nuestra ley dice claramente que no le podemos negar la matrícula. no, pero el problema está que me salen y me inventan cosas de la costumbre. Entonces, no, profesor, a mí la técnica, la supervisora, me dijo que el 10% no es mi matrícula. O me dice, el cupo dice 5. Y yo le digo, ¿en qué parte de la ley? Lo que pasa, Porque profesor, ahí, que nuestra cultura es más oral.
Y bueno, Entonces la pero gente prefiere, Cecilia, antes que leer, bueno, prefiere escuchar lo que le dice el vecino. y no se puede porque, atiéndanme bien, una cosa que los abogados dicen, dura lec es, la ley es dura. Y vos decir, yo no conozco la ley, no te exime de su cumplimiento. Cuando a vos se te va a juzgar, se te juzga de acuerdo a la ley, conozcas o no conozcas. Por eso empiezo con las palabras correctas que define entre presidencia y el sistema de salud, porque este es un problema de salud. Después, fundamento en el manual del buen trato, hecho por el MEC con la OEI. Entonces, no vamos a ser tan tontos, ¿verdad?, de agarrar nosotros y escribir un documento donde nosotros nos vamos a poner la soga al cuello. Imagínense, por ejemplo, que Nidia diga, me niego a inscribir a este niño porque ya tengo 4 o ya tengo 5 y el cupo dice. Entonces, Nidia, yo te pregunto, ¿dónde está escrito eso? Creo que en 2 clases ya le expliqué bien que con los derechos y el sistema de protección de niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, no es para jugar. Imagínate, Nidia, Alba, Selva, Cecilia, lo que sea, que ustedes en su comunidad tengan una denuncia por discriminación, maltrato. Yo a eso no quiero llegar. No le deseo a nadie. La compañera Liliana nos estaba contando que tuvo un año terrible por un tema de acoso y que ahí ella aprendió todas las leyes. A eso yo le llamo aprender en el dolor y con dolor. Entonces, no vayan ustedes a guiarse nunca por el yeye. Así se dice en el idioma vulgar. Tenemos que guiarnos por la ley. Entonces, miren, acá quiero plantearle. Nidia dice, le informa a su directora, directora, yo tengo 30 alumnos, en el mejor de los casos, y afortunadamente será Nidia. Y Nidia dice, en una población de 30 alumnos, yo tengo ya 3 con adecuaciones. Y me viene este autista que no sabemos si es espectro 1, 2 o 3. Por ejemplo, Nidia puede solicitar un maestro sombra o un familiar que le asista con el niño, porque a ella se le dificulta manejarle porque ese niño no es oral, ¿verdad? Y no sabemos la educación. Mire, es probable que si ella plantea bien, se le pida a la familia que ponga un maestro sombra. Es un gasto mínimo de 1,5 millones. Y ese niño no puede estar en doble escolaridad, tiene que estar en convencional. Pero si la directora cometió el error hasta fin de año, difícilmente se puede recortar. Alguien prendió tu micrófono y me está... Sí, profe, yo. Bueno, un ratito ni hemos llegado, pero por ejemplo, Nidia, por eso tengo que aclarar la situación familiar, porque si terminamos en manos de un juez o del equipo técnico de supervisión, hay que analizar en particular este caso. ¿Tenés vos derecho a pedir que un familiar acceda al niño en horas de clase? ¿Será que ese niño puede ir a doble escolaridad? ¿Será que tiene que ir a una sola escolaridad? ¿Será que hay recursos para que el niño tenga una maestra sombra?
¿O hay un rubro en tu institución que se pueda usar para que ese niño tenga una maestra sombra? Todo eso hay que analizar. Pero lo mejor que vos tenés que hacer es describir la situación. ¿Me entienden? Hay gente que dice, tipo Cecilia, bueno, sí, yo le tengo que aceptar. Ok, está bien. Pero las condiciones en que aceptamos tienen que estar normadas por la ley. Y también nosotros tenemos nuestros derechos. ¿Me entienden? Solo que los del niño van a estar delante, siempre. Por eso les dije, artículo 1, 54, 73 de la Constitución Nacional. Ahí nosotros tenemos que. Inclusive ese artículo que les hice leer sobre la discapacidad, ustedes van a darse cuenta que estos folletos ya evolucionaron mucho más. La Constitución es del 92. Inclusive la Constitución ya está usando un lenguaje distinto. Nidia, ¿querías decir algo? Me encantó nomás tu tema, profe, que justo es mi situación. No enseñé todavía en la escuela, pero tengo un sobrino mío, hijo de mi hermano, que está en esa situación, que ahora va a empezar a entrar en jardín y él su dificultad es para hablar. Y tengo una hija también, problema visual, pero ella ya va a entrar al 5º grado ya. Claro, pero por ejemplo, atendeme, Nidia, como una persona que se está formando en educación inclusiva. Tu hija con discapacidad visual y tu sobrino con problemas en el habla pueden ir a jornada completa, si es que en tu comunidad hay, de 7 a 3, o se tienen, mi hija, que ir a una jornada reducida de 7 a 11. Para Y ahora voy a aprender contigo, profe, porque mi situación es mi hija se fue horario normal acá, institución pública. ¿Qué horario? Y turno mañana. Ok. A ver, Albita, te escucho. Vos tenés un niño autista, creo que era nivel 2, ¿verdad? No, grado 1. Altas capacidades. Con hiperactividad y dislexia. Ok, mi compadre entonces. Sí, él ya pasó por todas esas etapas. Gracias a Dios no necesitó de maestra sombra. Hizo la escolaridad de 7 a 11 de forma normal. Pero sí, su aprendizaje y su forma de rendir hasta ahora. Ahora ya está cursando el 9º año. Atendeme. 9º grado. Yo soy disléxico, así que para mí la dislexia no es novedad. El TA1 en alta capacidad es un dolor de cabeza para la maestra porque es un niño muy preguntón, presenta muchos desafíos. Así mismo, profesor. Forma mucho y es el niño que siempre participa a ellos para que... Exactamente, en la formación, en donde sea. Bueno, y la única cosa acá, Alba, que hay que preguntarnos, porque en el caso de Nidia, su hija y su sobrina, yo digo que si hay doble escolaridad, se vayan a doble escolaridad. Esa es la recomendación. Tu niño, el problema está, nos centramos en acá la hiperactividad. Porque miren, al haber hiperactividad, el niño tiene un aprendizaje kinestésico. Sí. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Él necesita moverse y le distrae a su profesora.
y encima le abatata con preguntas. ¿Entendés? Porque estos niños son muy participativos. El problema está que él tiene una ley en el cuerpo. Perdonen, voy a usar un lenguaje vulgar. Él está un poco acelerado siempre. Si Alba, Siempre está acelerado, profe. después de todo esto, le llevó a su pediatra, a su psicopedagoga, al psiquiatra, miren, hay dos posibilidades. Alba puede decidir con el psiquiatra como madre si le medica al niño. Pero Alba también puede decidir como madre y como familia no medicarle al niño. Porque aquí se presentan dos caminos. Y el problema está que la evidencia científica dice que algunos apoyan la medicación y otros no apoyan la medicación. En mi caso, profe, nosotros apoyamos la medicación porque era un inhibidor que a lo largo se convirtió en un hábito. Él ya dejó la medicación a los 12 años y tranquilamente ahora. Pero sí, así como usted dice, es un niño que batalla, investiga por su cuenta, incluso él sabe algunos artículos de la Constitución Nacional, cuando, como él dice, cuando le conviene, porque es una persona muy investigadora. Lo que pasa es que él es un tipo inteligente. Escala 1 del TEA. Y en algunas cosas puede ser brillante. Pero el problema es que el TDA hace que él sea inquieto. Entonces, por ejemplo, miren, el caso del hijo de Albita, me permiten usted opinar, tenemos ya casi una discapacidad múltiple. Él es. Comorbilidad se le llama, profe. ¿Eh? Comorbilidad ya es diagnóstico. No, pero yo, el enfoque pedagógico Albita es casi es comorbilidad, pero vamos a usar después el CIE 11 eso y vamos a ver. El tema es que se presentan tres frentes de batalla. La batalla de lenguaje, comunicación, la batalla de la dislexia, que la recepción y decodificación de cosas escritas o expresadas, y le tenemos sumado al TDAH. Generalmente puede ser solo actividad o puede ser un TDAH. Este es un niño, y anoten esta palabra, este es un niño que puede hacer hiperfoco. Esa es la hiperfoco. La verdadera atención dura segundos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer todo en nuestro planeamiento para captar la atención del niño. Bueno, el niño de Alba generalmente no atiende, pero cuando algo le interesa, el tipo se puede concentrar 15 minutos en algo. Entonces, si vos despertás la curiosidad de ese niño, un niño ya es súper normal, entre comillas, te va a atender 1 o 2 minutos. Un niño que hace hiperfoco puede llegar a 20. Y ahí le supera, es un problema de recibir la información. Es como si él fuera un pequeño superhéroe que se concentra más que los otros. Y a veces, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo, a él le gustan los dinosaurios. Se dio de Yucatán porque conoce todito los dinosaurios, su clasificación, la época, lo que comía, lo que no comía. Entonces ese es su centro de interés. A él le encanta todo lo que es historia, guerra mundial. Increíble, pero conoce por ejemplo, muchísimo. Alba, el problema es que, por ejemplo, no sé, a lo mejor no le gusta la matemática. Entonces, matemática, el tipo no te quiere atender. No. Y su cerebro tiene esa selectividad. Entonces, anótenme esta palabra, hiperfoco. Entonces, miren, en el caso de Alba, como familia, la maestra, el equipo técnico, tienen que decidir qué es mejor.
Yo generalmente, si la escuela va a ser tradicional, ¿verdad? Prefiero que los que tienen hiperactividad se vayan solamente 4 horas. Y es por su bien, porque se aburren. Permiso, profe. Yo quisiera cortar un chiqui también. ¿Sí? El día de hoy nosotros tuvimos un niño para el preescolar, nunca fue, bueno, nunca se escolarizó. Vino con un informe con una edad mental de 1 año, 6 meses. Él es un niño no verbal, tiene mucha inquietud motora. Lo que pudimos observar y como somos parte del departamento técnico, la directora nos llamó para que podamos observar y hablar con la mamá. La mamá dejó de trabajar por el hecho de que el niño tiene que entrar a la escuela. ¿Qué Sí. pasa? Nuestra propuesta fue, como va a ser el preescolar y va a ser escalonizado todas las actividades, que él pueda venir en esos horarios y la mami va a estar como apoyo, porque la mami O es la sea, que esta entiende semana de las adaptación. adaptaciones, sí, exactamente, porque el niño usa pañal. Y Pero muy la, bien, porque la mami, ahí, Alba, sí, atendeme. Tocar a un niño ya es algo delicado. sí, y Tener que justamente tocar a eso. un niño. Sí, la propuesta fue que él tenga una persona de apoyo, pero la mamá no lo preparó. Nosotros no podemos Pero, imponerle a la mami con una persona que el niño no está adaptado, bueno, no le conoce. Entonces lo porque, que buscamos es que la mamá esté con el niño. Para eso se va a hacer una reunión, se va a hablar también con los padres, se va a hacer una concientización primero. Ya sí, hicimos nuestro plan bajo y pero la mira, mami va a Albita, estar. ahí hay un tema que quiero que Sí, atiendan en todos los casos que vos mencionás, que es, la escuela pico es guardería. Si la mamá dejó de trabajar, implica que ese niño requiere cuidado, ok. Pero el problema que a veces tenemos cuando el servicio, sobre todo público y no privado, ofrece doble escolaridad, es que mucha gente toma la escuela como un reservorio de niños, como una guardería. Y tipo se quieren deshacer de los niños y tener 8 horas libres. La pregunta ética y legal es, ¿eso le hace bien al niño? ¿Es bueno para el niño irse jornada convencional o jornada total? ¿Verdad? Por ejemplo, yo me atrevería a opinar en el caso de Nidia. Los dos pueden ir a normal. Hay que atender al sobrino por el tema del lenguaje. Pero en Paraguay no existen los logopedas, que son los especialistas en problemas del lenguaje, DAIPOL. Por ejemplo, para discapacidad visual, sí tenemos, les conté hace una semana, Fundación Visión sacó todo un documento que podés llamar, Nidia, pedí, te van a enviar. En el caso de tu hijo, Alba, que tenés diagnóstico, tenés todo de él, ya es un preadolescente, ¿verdad? Hay que replantear, ¿verdad? Si va a tener mejor educación en horario convencional o en jornada extendida. Siempre buscando el mayor interés del niño. Ahora se dan cuenta, miren, toda la discusión cuando yo les pedí que se hable de la familia. Porque si alguien tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Imagínense que la mamá sea una mamá trabajadora y sea cabeza de familia y sí o sí necesita trabajar. Ahora, si la familia puede vivir con un solo ingreso, porque es el padre, la mamá puede estar como apoyo. Porque un niño, lo normal en el desarrollo, y tengo que usar la palabra normal, es que llegue al preescolar 5 años bien desarrollado y ya no tiene que usar pañal.
Inclusive en jardín ya se insiste, o en prejardín ya se trabaja el hábito. Pero el problema es que es más cómodo a veces para las familias tenerle al niño con pañal, porque no tienen que estar limpiándole cada rato. Es duro, pero me acuerdo de este señor Pablo Jergen que decía, es duro decirlo, pero hay que decirlo. Y alguna gente quiere que el niño se vaya a la escuela como una guardería, que nosotros seamos sus empleados domésticos. Y no es así, nosotros somos docentes y por eso señalé que nosotros llevamos el artículo 73 de la Constitución Nacional al aula. Porque aquí ya es qué es lo más conveniente o no. Leila levantó la mano y Cecilia levantó la mano. A ver si, ¿qué quieren aportar a la discusión? Profesor, quiero comentar como anécdota, ¿verdad? Tal vez en su momento no teníamos mucha importancia, no éramos vistos en la sociedad, pero el diagnóstico estaba lejos de nosotros. Y estaba en tercer grado y en una semana yo ya leí todo mi libro, profesor. Mi libro de lectura, que antes se compraba semillitas, sigamos leyendo y fuera. Así ya leí Pamela el libro una semana. Entonces yo empezaba a romper las pelotas ahí durante la clase y la profesora le mandó a llamar a mi mamá. Y se tomaron medidas disciplinarias contra mí porque evidentemente tenía algún trastorno, profesor. Ahora nomás me estoy dando cuenta. Y me da risa porque hay castigarse, hay justicia y el libro, profesor. Y cuando sabe que yo hice en el tercer grado, yo no leía por ser disléxico, pero tengo muy buena memoria. Adiós, gracias. Siempre se convertía. Entonces me aprendía de memoria el libro. Y por la hoja yo sabía que tenía que decir. Y eso me pasó en Guaraní. Y mi profesora creía que yo leía. ¿Entendés? Ella no sabía que yo miro las letras y bailan todo así para mí. No se prestan. Porque... Pero eso es lo que le digo, profesor. Hemos avanzado mucho, ¿verdad? Hemos avanzado, por lo menos ya estamos... Por eso estamos los niños categorizados, no por lo menos, sujetos de profesor. derecho, no existían los derechos absoluto. del niño. Me tienen que entender, ¿entienden? No había derecho del niño. Yo aprendí el libro de memoria. Y te digo a buscar ese de primer grado. Mi mamá me ama, mi mamá me mima, yo amo a mi mamá. ¿Entendés? A la de instinto, a bella Yuri, ¿entendés? Y yo así aprendí a leer de memoria. ¿Entendés? Porque no le podía, ella era maestra y no le podía hacer pasar vergüenza. Entonces la otra vez mi nieta me dice, abuelo, enséñame a leer como vos aprendiste. Y le dije, Lucía, no te va a gustar ese sistema. Entonces le comenté, me dijo, no, deja nomás. Voy a aprender con mi maestra. Fin de la discusión. Pero antes era así. Leila, te escuchamos. Leila, ¿estás allí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Se dan cuenta que por este tema yo les paso este instructivo? Pero no es así nomás, no es llenar el instructivo. Vos tenés que medir cada palabra, porque este es un documento legal. Entonces, miren, trabaja mejor, responde a la atención. Su atención mayor comprende la tarea, retiene lo aprendido, cuando no entiende la tarea, etc. Miren, esos son indicadores. Ustedes pueden enriquecer más. La ley lo que te pide es que vos no hagas menos. Por ejemplo, Cecilia, en donde vos enseñás, mi reina, o donde vos estás como directora, coordinadora, ¿tenés la carrera de enfermería? Sí, tenemos la carrera de enfermería, profesor. Muy bien. Ahora atendeme. Una persona con cierto retraso madurativo, cognitivo, ¿podría trabajar en enfermería?
como no se le puede negar la matrícula, seguramente que algunas habilidades que tiene se van a poder desarrollar, pero desarrollarse como profesional no creo que pueda llegar a completar las competencias mínimas, profesor. A mí, ¿sabes qué Nosotros me preocupa? El no área tenemos de experiencia, administración de medicamentos. exactamente, pero Pero puede miren, ser una buena salubrista pública, por ejemplo, profesor. pero también, mira, tender la cama, bañar al Claro, paciente, claro, claro. aceptarlo, cuidarlo, Pero profesor, bañarlo. eso le decía, profesor, en la primera clase que tuvimos, o sea que la segunda creo que fue, que nosotros no tenemos una experiencia de un egresado con un informe, por ejemplo, ¿Me porque entiendes? nosotros le otorgamos un título profesional y Sí, el proyecto por eso educativo te tiene digo, un solo perfil de egreso, profesor. atiéndanme, ese caso de la estudiante de enfermería en silla de ruedas, ella puede hacer lo administrativo, algo podrá hacer lo de la medicación, pero una persona con retraso cognitivo que no tiene mucha maduración nunca va a poder medicar. Pero sí puede hacer la parte de atención, ¿me entienden? Sí puede Y hacer la parte de ahí está el gran limpieza. debate, ahí está el Hay gran un debate, debate. profesor, porque hay asignaturas que, por ejemplo, cómo va a desarrollar el estudiante. Hay asignaturas en las cuales no le vas a poder Por eso, calificar. mira, Cecilia, ahí está el Paco Guapire. Atendeme, porque algunos hacen estos documentos por hacer. Y si te llega que ella con nota de química, si ella pasó química y pasó física en el colegio, ¿qué vas a hacer, Cecilia? Y ese es realmente un problema porque hay que revisar caso por caso. Esas son las situaciones que hay que revisar caso por caso. Claro, a eso me quiero, ¿entienden? Yo lo único que les quiero decir, porque entramos en la descripción, y por eso les planteé el dilema ético y legal de la gente que no quiere dar diagnóstico. Y también el tema que nosotros no podemos negar la matrícula y tenemos que actuar de oficio. Esta descripción tiene que ser profunda. Las maestras saben bien que mínimo hay que hacer 3 observaciones con criterios para poder definir. Y al final, en educación inicial de este periodo de adaptación, nosotros hacemos un informe. A partir del primer grado, hacemos un informe diagnóstico. Pero yo, a la par de presentarles este documento, que es el que a ustedes más les interesa, y es el que más urgentemente necesitan, porque las clases empiezan el lunes, yo les voy a pedir que este año lo hagamos juntos, si es necesidad, y lo llenemos bien. Por eso, miren, un ratito, no es que soy de atención dispersa, pero tengo que con ustedes construir. Quiero que me abran, aparte del lenguaje de buen trato, y eso quiero que en este momento cierren, pero quiero que abran ese libro, el primer libro que yo les estoy pasando sobre diagnóstico. Porque ahora ya les estoy hablando y les tengo que reforzar el tema de observación. Y voy a seguir trabajando. Observación. Marco legal. Pero aquí yo ya les estoy poniendo. Editorial Narcea es una editorial muy buena. Les estoy diciendo, estamos hablando de libros de mucha capacidad científica. Y yo quiero que miren esto que les cargué, lo último. ¿Verdad? Editorial Narcea. Guía básica para docentes. Este es lo básico, no imagino. No vayan a creer que el verdadero manual tiene casi 1000 hojas. Aquí van a entrar cerebros que funcionan un poco diferente. Y ahí, por ejemplo, entiéndanse, entra ya la dislexia, la discalculia, la disgrafía, la
dispraxia, el TDA, el TDAH, el autista, el trastorno obsesivo compulsivo, de habilidades organizativas, y tiene un glosario. Este no cubre ni un cuarto de los casos que se nos puede presentar, pero nos van a empezar a dar una ayuda donde ustedes van a tener que leer y tenemos que debatir juntos. Porque acá habla de DEA, dice dificultades expresivas, específicas de aprendizaje. Y acá vamos a tener que nosotros ir trabajando porque tenemos que organizar nuestra observación para saber qué es lo que pasa con los niños. Y miren, no tengamos vergüenza, porque yo ya pasé por todos los niveles y cargo del sistema educativo, y nadie te enseña esto. Es la diferencia de nuestro taller. No vamos a hablar solo de la ley. Ñamba a pota. Ñander aita ave. Porque Alba conoce porque tiene un hijo autista. Grado 1. Nidia tiene una hija, ¿verdad?, con discapacidad visual y tiene un sobrino. Pero el sobrino de Nidia, no tenemos logopedas en Paraguay. Anoten esa palabra, logopeda, el que tiene problemas del lenguaje. Esa carrera no existe en Paraguay. Y si se hizo en el extranjero, no se puede convalidar en Paraguay porque la UNA no tiene. Pero Nidia está sensible al tema. Cecilia es sensible al tema porque a ella se le presenta en su comunidad como docente, como coordinadora, como directora, este tema. María Selva nos contaba de su intervención y su trabajo en Ciudad del Este. Y cada uno de ustedes aquí o está sensibilizado o necesita herramientas o necesita profundizar, porque en nuestra formación docente, porque la mayoría aquí es docente, nosotros no dimos psicología diferencial, no dimos técnicas de diagnóstico, nosotros no dimos didáctica específica, nosotros no dimos didáctica diferencial. Nosotros, teóricamente, toda nuestra vida se nos dijo que vamos a trabajar con niños aparentemente normales. Pero hoy nos damos cuenta que tenemos mínimo el 10 a casi el 12% de niños con dificultad de aprendizaje y de integración. Pero también yo quiero ser realista con ustedes, que la intervención tiene que ser hecha de acuerdo a las capacidades de ese niño. Por ejemplo, lo que estaba comentando la compañera, imagínense, yo, profesora de preescolar, tengo que tocarle al niño si viene la mamá, si no viene la mamá, para cambiarle el pañal. Eso es trabajo de Alba. ¿Y qué pasa si un día ese niño o niña dice, la profe Alba me tocó? ¿Me entienden? La otra pregunta que les hago, la mamá de ese niño o niña, ¿verdad? ¿Tiene que entrar en la clase de Alba o se queda en la puerta? Porque a veces la mamá y la familia son metiches. Nunca tiene que entrar en el aula. Tiene que estar en la puerta o tiene que estar atento ahí en el patio. Pero Alba no puede permitir, ni la directora puede pedir que esa madre entre en el aula. Porque jurídicamente hablando, Alba es la adulta y la profesional con registro para liderar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no puede estar la mamá allí, ni una persona extraña. Ese, ¿saben cuál es? Es una excepción del protocolo de seguridad.
No puede haber persona extraña y eso le incumbe directamente a la directora. Entonces hay que hacer una excepción si una persona ajena a la institución va a estar. Alice me dice, ¿estamos expuestos? Sí, estamos expuestos. ¿Me entienden? Pero el protocolo de seguridad dice que aunque vos enseñes en una escuelita que no tiene luego ni muralla, aunque sea un portoncito simbólico, tiene que tener un candado. Y si se le permite, imagínense, metemos a un pedófilo, metemos a un, no sé, distribuidor de drogas, a una persona y tenemos otros problemas. Nosotros no podemos permitir que nadie esté en nuestras aulas. Y si va a haber una persona ajena a el personal técnico docente, incluyendo la gente que se va para servir el almuerzo, cantinera y lo demás, tiene que presentar toditos sus papeles. Así como se nos pide a nosotros. Certificado de buena conducta, de no antecedente judicial y sobre todo el más importante, de no ser ofensor sexual en niños. Ahora van a entender la ley. Y ahora me van a entender por qué les digo, tenemos que tener nuestra biblioteca personal porque ustedes van a tener que describir la conducta del niño. Como yo soy evaluador, conozco los programas y teóricamente a ustedes se les enseñó, pero la mayoría de las veces no se enseñó bien la técnica de observación ni la descripción. Ahí ya tenemos problemas. Entonces, por ejemplo, miren, yo puedo confundir, por ejemplo, dislexia con discalculia, sí, porque yo no soy psicopedagogo. Yo no soy psicólogo, pero yo tengo que escribir, decir, el niño lee correctamente, medianamente intenta explicar lo que lee, pero en matemáticas no logramos avances, porque el lenguaje verbal, oral, tiene su base acá, en la corteza prefrontal. Por eso hay una edad, de 6 a 7 años. Por eso está la famosa edad del niño que tiene que ir a preescolar, donde se le incentiva. Pero tiene que tener capacidad fonética, mental y manual para hacer, miren, motricidad gruesa, motricidad fina para escribir. ¿Me entienden? Leer, escribir es un proceso complejo. Entonces, por ejemplo, dislexia no es igual a discalculia. Dislexia, por ejemplo, Nidia, no sé el caso de tu sobrino, pero me encantaría que lo observes. Puede ser el famoso OTI, puede ser que él tenga problemas del habla. Él, dentro de los problemas del habla, puede tener algo que se llama ecolalia. Él solo repite lo que él habla. Tenemos que descartar que no sea sordo, ¿verdad? Pero también puede ser mutismo selectivo, que el niño habla cuando quiere y está en confianza. No habla con quien no quiere. Entonces algunos iñengu, pero en realidad no existe eso. ¿Me entienden? Entonces nosotros, yo les recomiendo, nunca juguemos a hacer diagnósticos, a no ser que ustedes sean psicólogos. Pero sí estamos obligados a describir bien nosotros la conducta del niño. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Acá me piden el libro con mucho gusto. Ustedes me recuerdan siempre, ustedes saben eso. A ver, díganme un poco.
¿Qué les parece? ¿Lo que estoy diciendo es cierto o no es cierto? Por eso nuestro curso dura 4 meses, gente, porque hay tema. No es solamente hacer bien este. Yo sé que a usted lo que le interesa es el formulario. Ahí ya pasé en el grupo. ¿Recibieron todos? Hagamos tocorre, regalémosle a los colegas para que nadie, el que quiera y no puede, no sé, estar en nuestro taller, pueda, ¿entiende? Pero ya había pasado yo en el grupo, pero Nidia es ansiosa, entonces me dio vuelta pues, hasta llegué yo. A ver, díganme, gente, ¿cómo se sienten ustedes para hacer un diagnóstico? ¿Tienen experiencia? ¿No? Profesor Leopoldo, yo por mi experiencia de tantos años en la institución educativa, empecé con los más pequeños, nivel inicial hasta la universidad. Entonces digo que soy capaz de hacer un informe de acuerdo a lo que yo he observado, así como usted dice, profesor Leopoldo. Entonces eso ya le he mencionado que he tratado a alumnos que no escucha, no habla, así como normal. También que tiene, así como usted dijo, que ya se cambió ese nombre, Asper, que son también autistas, síndrome de Down, que mis compañeras no aceptaban anteriormente. Yo le estoy hablando allá por el año 2010, 2009. Y por eso le digo que yo me considero capaz de hacer un buen informe, ¿verdad? Porque mis directores han aceptado y también los supervisores pedagógicos. Perfecto. Ahora la pregunta. ¿Quiénes más me dicen con esa seguridad que tiene María Selva que pueden hacer informes? Porque miren, aquí nosotros, los que son mayoría docente, se les preparó 3 años. Los que hicieron licenciatura tienen 5 a 6 años de estudio, pero en niño normal, sí. Acá no hay todavía en Paraguay un posgrado de educación inclusiva, ni jamás hubo un posgrado de educación especial. No hay nadie que tenga un título. Lo único que tienen ese título generalmente son los psicólogos, pero los psicólogos tienen que ser especialistas en test, en psicometría para hacer. Alice me dice, yo soy capaz, me alegro. Pero miren, el psicólogo nuevo no tiene la especialidad de psicometría. Ahora tenemos psicopedagogos egresando de las universidades privadas. Pero les cuento que yo dudo un poco de la capacidad. Porque todo es teórico y no es práctico. Práctica no hay. No sé, yo les cuento, yo creo que la experiencia, así como nos dice María Selva, es muy importante. Profesor Leopoldo, hoy en día los profesores que, vamos a decir, que estudian acá en la ciudad, no hacen más la práctica que nosotros hacíamos en el campo. Ya, campo ella ponen de práctica. Sí. Ella ayuda a la Yambo, Y mira María Selva, para vos tener el título de médico, se instaló de vuelta a la pasantía rural. En enfermería, tenés que irte a pasantía y tenés que hacer proyecto social. Así es. Nosotros nos estamos salvando nomás. Pero quiero que me entiendan, no es que ustedes no sean capaces. Son capaces. Voy a plantear algo ético. Acá María Selva, Cecilia, que se nota que le gusta la ley, les lanzo este desafío. El docente, el licenciado en ciencias de la educación, puede aplicar un test
está habilitado para aplicar un test o no. Y segundo, ¿qué tipo o clase de test puede habilitar, puede hacer? Yo no sé si me voy a equivocar, mi profesor Leopoldo, pero yo a través de mi equivocación aprendo más. No importa la edad que tenga, sigo aprendiendo. El error. Lo que nosotros hacemos muchas veces es usando el registro anecdótico. Ahí hacemos el informe. Eso es lo que yo manejo, profesor. Le soy sincera. Pero atendeme, Selva. Vos, como educadora, ¿podés diagnosticar? Sí, puedo. Pero Cecilia, no tengo el documento que usted dice. ¿Cuáles son? Cecilia, ¿nosotros podemos diagnosticar siendo docentes? Gloria Zárate me dice no. Dice. Miren, nosotros podemos diagnosticar en casos pedagógicos, no psicológicos. No, esa parte no. Atiéndame bien, porque nosotros cuando damos evaluación, nosotros estamos aprendiendo a realizar test. Sí. Y esos test determinan si el alumno sabe o no sabe. ¿Me entienden? Sí. ¿Sabe el alumno o no sabe? Nosotros para eso, por eso, hacemos exámenes. Ese es un test. Ahora, nosotros no vamos a aplicar, no sé, un test de Raven, que es para inteligencia, o un test, no sé, específico para detectar algún problema psicológico. Pero nosotros podemos hacer observaciones porque la conducta, imagínense, está ligada al aprendizaje. Por ejemplo, hace rato Alba dijo, la niña no está preparada para el preescolar. La madre no le preparó. El indicador, la niña usa pañales. Esa niña no controla esfínteres. Hay un problema, puede ser mental y todo, pero es de maduración. De entrada usted da cuenta que es maduración. No controla los esfínteres. ¿Verdad? Entonces, miren, yo hago en base a la observación, pero también, ¿verdad? Puedo hacer un pequeño test, por ejemplo, para detectar si él tiene problemas de dislexia. ¿Me entienden? Pero la mayor parte, el 80% van a ser por observación. Porque, miren, nosotros cuando salimos de formación docente somos especialistas en aprendizaje. Y en la licenciatura nuestros títulos dicen, antes era pedagogía, ahora somos licenciados en ciencias de la educación. ¿Verdad? Y ahí entra la psicología. Pero nosotros somos generalistas. Nosotros no somos especialistas. Eso sí. ¿Me entienden? Porque tenemos que defender nuestra profesión. Nosotros no somos pedagogos, porque no trabajamos solo con niños. Nosotros somos licenciados en ciencias de la educación. Bueno, esta es la parte que a mí me preocupa, porque miren, para llenar correctamente esa planilla, yo les tengo que enseñar muchas cosas. Por eso a veces me preocupa, porque yo ni les veo. Selva es la única que se deja ver. El resto, pues, yo no sé si yo estoy hablando al santo cohete, no sé si ustedes me escuchan o no me escuchan, pero yo quiero ser útil. ¿Me entienden? Buena, Alba. Buena, Alice. Veneno pues yo soy de provecho. Pero está ahí la vender ova. Permiso, profe. Así siendo, soy la Aldo.
Y cuando escuché el año pasado, donde te dice alumno, nunca no participaba. Y ese era técnico superior en lengua de señas paraguaya. Entonces yo asumí que ese alumno era uno del grupo de los sordos. Oh, Pepe, último clase, doña Emilia, ese alumno, y yo me di cuenta que 2 años yo creí que él era sordo. Cuando Ñengo, vaya la de Ñengu, la tipo. ¿Entiendes? Si él no habla, yo no digo lo que no atienda. Sí, profesor Leopoldo, hoy es jueves, día de visita luego, no día de enamoro. Yo le estoy evitando la cárcel a ustedes. Déjate a esta PM. Hasta ahí te voy a decir. Porque por ahí la trabajo a pelota cárcel, por violar los derechos del niño. Y ustedes le tienen que enseñar, porque dense cuenta. Yo no me creo la última Coca-Cola del desierto, pero yo no me voy a limitar a darle la parte de la ley. Nosotros vamos a hacer diagnóstico. Y ahora lo más importante, por ejemplo, el hijo de Alba con comorbilidad o coexistencia de DHA, que para mí es dislexia y espectro autista, un niño que hace hiperfoco, ¿cómo se le maneja? Yo te cuento que si no aprende a manejarle, es un cáncer en tu clase. Porque te va a meter en problemas, porque, ¿entendés? Vos, tu cerebro normal, profe, segundos dura tu atención. Pero, hombre, UPM, el otro puede llegar a 15, 20 minutos de atención constante. Profe, vos sabés que prueba muchísimas cosas, deporte, guitarra, canto, de todo un poco. Pero ¿sabes cuál es el problema, Alba? Es meterle en cintura que siga las rutinas y siga el horario. Ese es su... ¿Me entiendes? Mortal. Él tiene demasiadas actividades. Pero ese es sentarle 15 minutos para que atienda algo. Mira, querés exorcizarle con agua bendita. Profe, esa era uno de los castigos que le poníamos. Antes de sentar, y él decía, yo prefiero que me peguen antes que me hagan sentar. Sí, claro, porque entiéndanme, ese niño es totalmente actividad pura. ¿Entienden? Entonces, por eso les digo hoy, pónganse a pensar en eso sus niños. Pónganse, voy cerrando la clase, pónganse a pensar en el trato correcto, en el buen trato. Yo cuando le puedo decir a ese niño, mi hijo, vos no vas a llegar a nada en el mundo porque sos desatento. Eso es violencia. Pero también le tengo que enseñar que él tiene que desarrollar la habilidad para estar quieto. ¿Me entienden? Y esa es una habilidad que va desde lo biológico a lo social. Por ejemplo, fíjense, es un niño, como ustedes se dan cuenta que es inquieto. Mírenle esa su pierna, mueve así, vos le está hablando. Y él mueve así su pierna. O mueve su brazo. O en el caso de los autistas, hace aleteo así. ¿Verdad? Eso sabe Alba porque es mamá de un niño. Pero el resto, si no tuvimos un trastorno autista en la familia, ¿me entiendes? Cuando un niño se equivoca mucho, ¿será que es disléxico? ¿Me entiendes? Y yo voy a tratar de abarcar todo. Yo quiero que ustedes sean agentes multiplicadores y, como le dije también, para mí ustedes tienen que ser activistas. Nos falta educación, que nos pague el MES, que nos pague Itaipú, que nos pague el Estado, pero no nos pueden obligar también a no entender nada, ¿verdad? Porque también ustedes tienen derechos, ¿verdad? Como le dije a Alba, imposible, yo no me atrevería a tocar a un niño.
pero tampoco voy a dejar que nadie entre en mi aula. Porque yo soy un profesional, no soy un tablero. ¿Entienden? Tenemos que superar la ley. Ustedes tienen una duda, de lunes a lunes ustedes me pueden escribir. Me pueden preguntar. Mejor para mí si es por el chat de WhatsApp o la plataforma. Que me avisen, ¿verdad? Pero hoy nos ponemos en carrera. Vamos a tener una prueba el viernes después de clases del jueves, pero la otra semana, en 15 días, 14 días, ¿verdad? Y vamos a calibrarnos bien porque yo asumo con mucho gusto, con mucha pasión. A mí este tema me gusta. Se puede dejar guayte con la gente. ¿Verdad? Porque así como dijo Cecilia, antes no teníamos derecho. Vaya, ¿verdad? Yo ya le mostré mi oreja cómo está todo desfigurado ahí. ¿Entendés? Y bueno, es lo que me tocó. Quiero cerrar ahora por el respeto al tiempo. Yo tengo ya 9:15, pero ustedes saben, nuestra clase no acaba acá. Cualquier cosa, consulta, me escriben. Mejor si es en el grupo, porque así de una vez todos podemos ayudar. Está bien. Y pásenle este libro de dificultad específica de aprendizaje y el de correcto llenado a colegas, no sean ñembriají. ¿Entiendes? Porque gente y la ya por ahí de trabajo. En algo podemos ser útil, no seamos venenos. Pues. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Quedo atento de ustedes. Está bien. Hasta luego, y así se hace chao en lengua de señas. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao.